El día de hoy vamos a desarrollar una función en Python para poder estimar el tirante normal de un canal abierto con flujo permanente de sección trapezoidal o rectangular mediante el método numérico de Newton-Raphson. Antes de empezar, te recuerdo darle like a este video para poder difundir estas aplicaciones del lenguaje de programación Python aplicado a la hidráulica de canal. También puedes suscribirte para poder recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Entonces empezamos. Para calcular el tirante normal en canales de sección trapezoidal o rectangular, vamos a hacer uso de estas ecuaciones. La primera es para obtener el área, que va a estar en función a la base del canal, el talud, que para el caso de los canales rectangulares va a ser igual a 0, y también en función al tirante, representado por y. Después tenemos la ecuación para el perímetro mojado, que va a ser igual a la base más ambos lados. Igualmente va a depender de la base, del tirante y del talud. Luego, mediante el radio hidráulico, vamos a poder relacionar el área con el perímetro mojado. La velocidad del flujo permanente que va a pasar por este canal va a ser igual al caudal entre el área, esto por la ley de la continuidad. Además, esta velocidad puede ser estimada mediante la ecuación de Manning, que tiene como variables el coeficiente de rugosidad de Manning, el radio hidráulico y la pendiente longitudinal o de fondo del canal. Al despejar estas dos equivalencias, para que sean iguales a 0, tenemos la siguiente ecuación, que al reemplazar los valores del área y el perímetro en términos del tirante, la base y el talud, vamos a obtener una función que va a tener como variable el tirante. Y esta va a ser la ecuación que vamos a usar para poder hacer las iteraciones mediante el método numérico de Newton-Raphson, el cual nos va a servir para poder hallar la solución a ecuaciones de una sola variable. El fundamento de este método puede ser explicado de forma simple mediante este gráfico, en el cual tenemos de color azul la función de la curva que va a estar en términos del tirante. Entonces, para poder estimarlo computacionalmente, vamos a asignar un valor inicial, por ejemplo este x1, del cual a través de esta función vamos a obtener el valor de i1. Estas dos coordenadas representan al punto B1. A partir de este punto B1 vamos a trazar una recta tangente que va a interceptar al eje X en este punto, x2, el cual va a estar más cerca de la solución. Seguidamente vamos a iterar este mismo procedimiento calculando el valor de i2 cuando esta función esté en términos del valor de x2. A partir de este punto B2 trazamos otra recta tangente que va a interceptar nuevamente al eje X en este valor, x3, y así sucesivamente hasta poder aproximarnos al valor de x cuando y es igual a 0. Ahora, en términos matemáticos, para obtener la ecuación de la recta tangente, en cada uno de estos puntos vamos a usar la siguiente función, que va a ser igual a la diferencia de y menos y sub 1 entre la diferencia de x menos x sub 1. Esta división va a ser igual a la derivada de la función cuando x es igual a x sub 1. De forma simplificada tenemos esta ecuación de x sub i va a ser igual a x sub i menos 1 menos la división cuando la función toma el valor de xi menos 1 entre su respectiva derivada. Luego podemos reemplazar esta división por el valor de hi menos 1. El script que desarrollaremos en Python va a constar de las siguientes partes. Primero, una sección para poder ingresar los datos de entrada, que van a ser el caudal, la base del canal, el talud, la pendiente de fondo y el coeficiente de rugosidad. Después vamos a declarar las ecuaciones, que van a ser esta función en términos del tirante y su respectiva derivada, que van a ser evaluadas para un valor inicial del tirante. De esta forma tendremos el valor numérico de la función y de su respectiva derivada. A la división entre estos dos valores le vamos a dar el valor de h, cuyo valor absoluto va a ser comparado con un valor de tolerancia, que va a ser la predicción que queremos obtener para la estimación de este tirante, por ejemplo 0.01. Si el valor absoluto es mayor a esta tolerancia, entonces vamos a tener que volver a calcular el tirante, pero ahora restándole al valor inicial del tirante este valor de h. Este nuevo tirante calculado va a ser usado para obtener los valores de estas dos ecuaciones y obtener el nuevo valor de h, que nuevamente va a ser sometido a esta condición. Si que sigue siendo mayor, entonces va a seguir iterándose esta función hasta que sea menor a este valor de predicción. Si es menor a este valor, entonces se va a detener este bucle y ese último tirante calculado va a ser el tirante normal, que va a ser el resultado de esta función. Este tipo de bucle que está basado en una condición es del tipo while, el cual usaremos para el desarrollo de esta función. Para empezar a desarrollar el código, podemos abrir un notebook en Google Colab. Vamos a empezar importando los packages. Importamos el package numpy como np. Además vamos a importar las funciones del package simpy. Ejecutamos este renglón con control enter o dando clic aquí. Creamos otro renglón donde vamos a crear la función para estimar el tirante normal. Definimos la función cuyo nombre va a ser iNormal, la cual va a tener los parámetros de entrada de caudal, base, talud, pendiente de fondo
coeficiente de rugosidad de Manning y por último la predicción numérica que va a tener este tirante normal. Seguidamente vamos a declarar la variable del tipo símbolo, la variable i que va a representar al tirante mediante la función de symbol, representada por esta misma variable i. Para entender cómo funciona esta variable vamos a crear otro renglón donde vamos a ejecutar una función, por ejemplo 4 por esta variable que estaría con este símbolo i al cuadrado más 5 por i. Ejecutamos el renglón donde se observa esta variable i en términos matemáticos. Por ejemplo, si agregamos aquí otra operación menos 3i, lo ejecutamos y vamos a ver el resultado aquí, 5i menos 3i, cuyo resultado también podemos plotear para representar esta curva, que estaría representado por esta curva. Esta expresión matemática también podrá ser derivada mediante la función diff. Vamos a derivar esta expresión en términos de esta variable i. Compilamos y tenemos aquí el resultado. La derivada que sería 2 por este coeficiente más la suma de los coeficientes de i elevado a la 1. Habiendo aclarado estas dos funciones, vamos a continuar. Luego vamos a crear ecuaciones de las relaciones geométricas de estas secciones transversales, que son el área y el perímetro. El área va a estar en función a la base más el talud por el tirante dado por esta variable i multiplicado por el tirante. Después el perímetro va a estar en función a la base más 2 veces el tirante por la raíz cuadrada np_sqrt de 1 más el talud elevado al cuadrado. Después usaremos la ecuación de Manning expresada en términos del tirante y representada por la variable de fm igual al área elevado a la 5 tercios entre el perímetro elevado a la 2 tercios. A esta división le vamos a restar el caudal multiplicado por el coeficiente de rugosidad entre la raíz cuadrada de la pendiente de fondo np.sqrt, la pendiente de fondo que va a ser la variable s. Después hallamos la derivada de esta función de fm en términos de la variable i mediante la función de diff. Ponemos acá el nombre de la función fm y en términos de la variable i. Ahora vamos a proceder a calcular el valor inicial del tirante i inicial, el cual tendrá un valor asignado por defecto de 0.01. Después evaluaremos la función de Manning en términos de este tirante asignado mediante la función de eval str. Ponemos aquí esta función fm y después su respectiva derivada de fmi. Reemplazamos aquí el nombre de esta función de fmi. Luego obtenemos la división de estos dos resultados en la variable h, división de fm entre dfmi. Recordemos que este resultado por estar en mayúsculas es distinto a esta ecuación. Luego, mediante la ecuación del punto pendiente, vamos a estimar el nuevo tirante, que va a ser el tirante inicial, menos esta división, expresado por h. Listo, ahora vamos a empezar a generar el bucle para hacer la iteración y obtener el tirante normal cuando el valor de esta función se aproxima a 0. Usamos la función while del valor absoluto de h relacionado con el signo de mayor o igual al valor de predicción que estamos asignando. Dos puntos, se genera esta nueva indentación o sangría para poder escribir los argumentos correspondientes a esta función, los cuales van a ser los mismos que están aquí. Alineamos según la indentación correspondiente y con esto ya tenemos el bucle listo para poder obtener el tirante normal, el cual va a ser expresado mediante una impresión en la pantalla indicando que el tirante normal es un espacio, ponemos aquí la variable i que va a ser este último que se ha calculado, apóstrofes, espacio, metros, el tirante en metros.
ya que el caudal que estamos ingresando está en metros cúbicos por segundo, la base en metros, el talud es adimensional, la pendiente está en metros sobre metros, el coeficiente de rugosidad es adimensional, al igual que el valor de predicción. Por último, vamos a indicar de que el retorno de esta función va a ser el tirante normal que se ha calculado. En este caso, el tirante normal resultante va a estar con todos los decimales posibles. Para poder limitarlos a que tenga una cantidad definida de decimales, mediante la función de np_round, la cantidad de decimales que queremos que se visualice. Ponemos 3 decimales. Listo. Con esto ya podemos guardar la función, compilamos y lo vamos a evaluar en este nuevo renglón, llamando al nombre de esta función iNormal y poniendo los valores de caudal, por ejemplo caudal de 5 metros cúbicos por segundo, la base de 2 metros, el talud de 0 para un canal con sección rectangular, la pendiente de fondo de 0.001, el coeficiente de rugosidad de Manning de 0.014 correspondiente a un revestimiento de concreto sin pulir, y por último la predicción que va a ser de 0.001. Listo, compilamos la función y vemos el resultado que el tirante normal para un canal con esas propiedades es de 4.054 metros. En el caso de que este canal tenga un talud de 1, el tirante normal sería menor, de 1.84. Del mismo modo, si incrementamos la pendiente del canal a 0.0004, el valor del tirante normal va a descender a 1.28 metros. Gráficamente podríamos visualizar el tirante normal mediante la visualización de la curva de la ecuación de Manning. Para ello vamos a crear acá otro renglón, vamos a copiar estas ecuaciones, aquí, borramos la indentación y después manualmente vamos a asignar los valores del caudal de 5, la base de 2, el talud de 1, la pendiente de fondo de 0.004, el coeficiente de rugosidad de 0.014 y con ello podemos plotear esta ecuación, la ecuación de Manning, FM. Compilamos y vemos la relación entre cada tirante con el respectivo valor de la función. El tirante normal va a ser el valor donde esta curva intersecte con el eje X para un valor de la función igual a 0, que estaría aproximadamente aquí, en 1.3, 1.2, como se ve en el resultado de esta ecuación, el tirante normal es igual a 1.29. Listo, hasta esta parte vamos a llegar en este video. El código va a ser compartido en el repositorio de GitHub, el cual está en la descripción de este video. Pueden dejar su like o su comentario para poder saber qué temas quisieran que realice próximamente. Eso sería todo, nos vemos en un próximo video.